Bueno, vamos a empezar entonces, no es una prédica, sino que es una enseñanza, ¿sí? Habla acerca de la guerra espiritual. Justamente hace ya tiempo, hace unas varias semanas atrás, que justamente yo tenía un sueño donde me querían atar las manos con vendas. Bueno, el pastor, la reunión pasada también, mientras orábamos, él entendía que estaba moviendo mucho la brujería, ¿no? Que también es algo que yo venía sintiendo. Y también he sentido como mucho movimiento espiritual en los aires, ¿sí? Como mucho movimiento espiritual en los aires. Entonces, yo entiendo que hay algo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Hay algo que de hecho, hay algunos hermanos que se han visto evidentemente afectados por este movimiento espiritual. Pero creo que es importante que repasemos en realidad algunas cosas, porque hay cosas que ya las sabemos de lo que es guerra espiritual o ya las hemos enseñado antes, pero esta mañana las vamos a repasar y hay algunas cosas por ahí nuevas que vamos a aprender para tener en cuenta para este tiempo, ¿sí? Porque este tiempo es importante que estemos alertas. Entonces, bien, la guerra espiritual básicamente son dos reinos, ¿sí? Que están confrontados, el reino de las tinieblas y el reino del Señor, ¿sí? Se confrontan, ¿sí? Y buscan justamente, bueno, el reino de las tinieblas que busca controlarnos, ¿sí? Busca dominar al hombre para llevarlo justamente al pecado, ¿sí? Nos lleva al enemigo, nos lleva a nosotros a que pequemos, ¿sí? ¿Por qué? Si el enemigo logra o las tinieblas logran que nosotros pequemos, ¿sí? Nos saca de Dios, ¿sí? Entonces, una persona, ¿sí? ¿Cuántos aquí hemos recibido al Señor en nuestro corazón? Amén. Todos, ¿verdad? El recibir a Cristo en nuestro corazón no significa que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Eso también ya lo sabíamos, ya lo habíamos enseñado nosotros. El hecho de recibir al Señor en nuestro corazón no quiere decir que ya somos parte del cuerpo, ¿sí? Hemos entrado al reino de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué nos lleva a nosotros a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Que la presencia del Señor habite en nosotros, o sea, que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestras vidas, ¿sí? Que tengamos unción, ¿sí? La cual se otorga por una asignación, ¿sí? Que tengamos poder, que también nos da el Señor, para hacer cosas o para destruir también las artimañas del enemigo, y autoridad, ¿sí? Que también viene de parte del Señor. ¿Para qué la autoridad? Para ejercer su gobierno, ¿sí? Todas estas cosas nos indican a nosotros que pertenecemos al cuerpo de Cristo, ¿sí? Porque justamente el cuerpo de Cristo es el que ejerce todas estas cosas, ¿sí? No todos los que aceptan a Jesús en su corazón son parte del cuerpo. Sí son parte del reino de Dios, pero no todos son parte del cuerpo. Es necesario que para que nosotros podamos tener autoridad, para que podamos ejercer el poder de Dios, para que la unción del Señor esté en nosotros, tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, si somos parte del reino o si somos parte del cuerpo, ¿sí? La intención en esta mañana es que nosotros podamos activarnos para ser parte del cuerpo, dejar de ser simplemente del reino y empezar a ser parte del cuerpo. ¿Amén? Bien. La guerra espiritual, sí, hay diferentes tipos de guerra espiritual. Está la guerra espiritual que tiene que ver con las maestrías, con la enseñanza, es educativa, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros estamos predicando, cuando nosotros estamos enseñando, hay una guerra en los aires, ¿sí? Hay una guerra en el ámbito. ¿Por qué? Porque hay argumentos que se levantan en la mente, porque hay distracciones, porque hay un
montón de cosas que empiezan a suceder. ¿Para qué? Para que no recibamos la enseñanza y aún para que lo que está en nosotros, que son las fortalezas mentales que muchas veces tenemos en nuestra mente, no caigan, sino que permanezcan, ¿sí? Lo que hace que las fortalezas mentales caigan, ¿sí?, de nuestra mente es la enseñanza, es la palabra, ¿sí? Si nosotros no le damos lugar a la palabra del Señor, las fortalezas no pueden caer, ¿sí? Entonces, esa es una guerra que se da en el ámbito espiritual, la guerra de maestrías. Después está la guerra jurídica, ¿sí?, que es una guerra legal, ¿sí? Es ahí donde se activa el tema de la intercesión, ¿sí? Cuando nosotros justamente nos ponemos en intercesión, es cuando nosotros nos ponemos entre, ¿sí? Nos ponemos entre Dios y los hombres, ¿sí? O, sí, entre Dios y los hombres o entre un asunto, ¿sí? Entonces hay una guerra jurídica o legal, ¿sí? Que como todo ámbito legal, ¿sí?, en un juicio, que hay un juez, hay un fiscal, hay abogados, hay testigos, hay, ¿sí? Entonces, ese tipo de guerra es la que nosotros también podemos librar, ¿sí? Esa guerra también se puede librar, la podemos librar nosotros o se puede librar en contra nosotros, ¿sí? Después está la guerra territorial, ¿sí? La guerra espiritual, siempre hablando de guerra espiritual, pero territorial, ¿sí? Donde nosotros podemos despojar a las fuerzas espirituales que están establecidas en un lugar. Nosotros cuando comenzamos a orar por Villa Manzano, entendíamos que lo que estaba establecido sobre esta ciudad era un espíritu religioso, ¿sí? Un espíritu muy fuerte de religiosidad. Entonces ese espíritu tiene que ser despojado, ¿sí?, de los ámbitos, ¿sí?, para que justamente la gente pueda entender la palabra del Señor, para que realmente los cambios empiecen a suceder, ¿sí? Mientras está el espíritu religioso operando, ¿sí?, en el territorio, la palabra de Dios no puede avanzar, ¿sí? Y nosotros somos los encargados de despojar a esas fuerzas, ¿sí? Después otra guerra es contra poderes espirituales, que justamente tienen que ver con la hechicería y con la brujería, ¿sí? Que es una de las cosas que se están moviendo hoy, ¿sí? Quiero que vayamos a la palabra, a ver si lo dejé abierto. Ezequiel 13. Ezequiel 13, versículo 18 al 23. En Reina Valera tengo la versión yo. La otra. ¿La otra que estaba? No, la otra Reina Valera, ¿cómo dice? Igual dice. ¿Dice lo mismo? Sí. Bueno. Bueno, Ezequiel 13, 18 al 23 dice: y di, así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por tanto, entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí,
y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Amén. Justamente esta palabra habla, ¿no?, de estas prácticas. En ese entonces el Señor estaba contra las profetisas, ¿sí?, las mujeres que estaban profetizando cosas que no eran, ¿sí? Dice justamente que le daban vida a quienes debían morir y mataban a quienes debían vivir, y dice que fortalecían al impío, ¿sí?, para que siguiera haciendo lo malo. O sea, le seguían diciendo, el Señor dice que estás bien, por ejemplo, cuando en realidad la persona estaba haciendo cualquier cosa, y los impíos entonces seguían haciendo las cosas mal porque creían que estaban bien. Y dice que entristecían el corazón de los justos, ¿sí? Todo, o sea, todo lo torcían, ¿sí? Todo lo manipulaban, ¿sí? Para que justamente el reino de las tinieblas avanzara sobre el pueblo. Y esto es justamente la obra que el enemigo quiere hacer muchas veces en su pueblo, ¿sí? Poner vendas, ¿sí? Poner vendas en las manos. ¿Para qué? Nosotros justamente con nuestras manos, ¿qué representan las manos? El trabajo, ¿sí? Lo que nosotros hacemos con nuestras manos, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer, lo hacemos con nuestras manos. Entonces, el trabajo que nosotros podamos hacer para Dios, si nuestras manos están atadas, si nuestras manos están justamente atadas con estas vendas mágicas, y como son mágicas, ¿sí? No las podemos ver, ¿sí? Si en nosotros está apagado el Espíritu de Dios, si en nosotros no hay discernimiento de espíritu, difícilmente vamos a poder darnos cuenta de que nuestras manos están atadas. Difícilmente vamos a poder darnos cuenta de que en nuestra cabeza también estamos con vendas, ¿sí? Porque estas mujeres en ese momento, ¿sí?, se encargaban de tejer, dice, vendas, ¿sí?, sobre las cabezas, dice, de todas las edades, ¿sí? No solamente de los adultos, sino que en todas las edades, ¿sí?, no discriminaban, sino que a todo el pueblo, ¿sí?, buscaban que estuvieran bajo ese encantamiento, ¿sí?, bajo esa hechicería, bajo esa brujería, ¿sí?, bajo esos trabajos de ocultismo, ¿sí?, que llevaban al pueblo a que justamente no se dieran cuenta de su error, ¿sí? Cuando nosotros no podemos darnos cuenta de nuestro error, cuando no podemos nosotros identificar qué es lo que está mal en nosotros, no lo podemos cambiar, ¿sí? Si nosotros no nos damos cuenta qué es lo que está operando en nosotros, no lo podemos cambiar, no se lo podemos presentar al Señor, entonces no lo podemos arrancar de raíz. El Señor no nos puede ministrar porque no lo exponemos delante del Señor, ¿sí? Porque nosotros no sabemos qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, esta obra de las tinieblas, ¿sí?, es lo que busca justamente que nosotros estemos sin tener un sentido, ¿sí? De hecho, las vendas en la cabeza, justamente, ¿no? Si nosotros tenemos vendas en nuestra mente, nosotros no podemos pensar con claridad, ¿sí? No podemos ver las cosas con claridad, no podemos tener pensamientos claros, ¿sí? Entonces, también es ahí donde nosotros no podemos, como hablaba el otro día, no podemos tomar decisiones, no podemos resolver conflictos, no podemos ni siquiera con el día a día, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente nuestra mente está como bloqueada, ¿sí? Y estos son obras de las tinieblas. Y por eso cuando nosotros nos encontramos en este estado, cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos como bloqueados mentalmente, que hay algo, yo me siento a orar o quiero leer la palabra y no puedo, ¿sí? Enseguida yo tengo que darme cuenta que hay algo que está sucediendo ahí, ¿sí? Hay algo espiritual que se está manifestando y tengo que poder levantarme, ¿sí? Y como decía, como cantábamos hace un ratito, ¿sí?, ceñir nuestra espada, ¿sí? Y tenemos que batallar en contra de eso que se nos está viniendo. Si nosotros
permanecemos en ese estado, eso sigue avanzando, ¿sí? Sigue avanzando. Si nosotros decimos, uy, estoy desanimado, o no puedo orar, o no puedo leer la palabra, bueno, mañana será, y me quedo como en ese estado pasivo, ¿sí? Las tinieblas siguen avanzando sobre mi vida, sobre mi casa, ¿sí? Y después es mucho más difícil salir de ese estado porque cada vez las tinieblas están más oprimiéndome cada vez más, entonces me es más difícil salirme de ese estado. Entonces cuando yo apenas entiendo que hay algo que está mal en mí, tengo que activarme y despertarme enseguida y buscar salir de ese estado enseguida, ¿sí? Entonces, en Efesios 6:12, dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces, nuestra lucha, este versículo es reconocido, ¿no? No es contra sangre ni carne, ¿sí? No es contra lo que podemos ver, ¿sí? Cuando nosotros nos enfocamos en poner en blanco, digamos, o nuestro blanco, poner como enemigo a quienes yo veo, no estoy batallando bien, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, me pongo en contra de algún hermano o me pongo en contra de mi esposo, de mi esposa, de alguna persona, evidentemente no estoy batallando correctamente, ¿sí? Estoy totalmente desenfocado. ¿Sí? Cuando yo hay algo que está sucediendo en mi interior y yo me enfoco en una persona, en vez de enfocarme en lo que está sucediendo, en el conflicto, ¿sí? O pensar, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Sí? ¿Por qué el conflicto? ¿Por qué mi malestar? ¿Por qué? Y en vez de hacer ese análisis y yo simplemente enfocarme en una persona y enojarme con esa persona y molestarme y ponerme en ese estado, ¿sí? Ahí estoy totalmente desenfocado. Esa es otra manera también de darme cuenta de que estoy mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy direccionando mi batalla y mi lucha al blanco equivocado, ¿sí? ¿Qué dice las Escrituras? Que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por más de que la persona te haya fallado, por más de que la persona te haya herido, por más de que la persona te haya, no sé, haya hecho lo que haya hecho en contra tuya, ¿sí? Tu batalla no es contra esa persona. Tu batalla es contra lo que se está manifestando en esa persona, ¿sí? Tu batalla es contra lo que, de hecho, está en mi interior. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos el otro día. Si hay algo que a mí me está afectando de lo que está haciendo esa persona, es porque hay algo también en mí que me une con eso, ¿sí? Que me enlaza con eso. Si, por ejemplo, alguien habla mal de vos y vos sabés que lo que están hablando es mentira, tiene que resbalar, o sea, vos sabés que es mentira. Pero hay personas que dicen, uy, no, ¿y ahora qué van a pensar de mí? Y esto, y ahí empiezan, ¿no? Pero si es mentira, en algún momento saldrá la verdad, porque es así, ¿no? La verdad siempre triunfa y todas las cosas siempre salen a la luz, ¿sí? Y como dicen por ahí, las mentiras tienen patas cortas, ¿no? Entonces en algún momento la verdad va a salir a la luz. Nosotros simplemente tenemos que descansar en el Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos empezamos a preocupar por esas cosas o empezamos a pensar de esa manera, ya nos desenfocamos totalmente. Perdemos tiempo, energía, nos enojamos, nos molestamos, nos sentimos mal y ya empezamos también a abrir puertas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso también te puede abrir heridas del pasado, heridas, cuestiones sin resolver, ¿sí? Todos estos conflictos se transforman en puertas abiertas, ¿sí? Entonces yo tengo un conflicto con alguien y eso ya habilita al enemigo, ¿sí? Para tener territorio en mí, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser más astutos.
La vez pasada hablábamos acerca de los filisteos, ¿no? Que los filisteos que tenían mucha tecnología, ¿sí? Los filisteos tenían armas de guerra, ¿sí? Que el pueblo de Israel no tenía, ¿sí? Eran un pueblo de avanzada, eran un pueblo que estaba por delante de Israel, ¿sí? A causa de la tecnología que tenían. Bueno, nosotros tenemos que dejar de ser los que estamos detrás. Nosotros tenemos que empezar a ser los que vamos por delante. Entonces, hay algo que me está sucediendo, hay alguien que tiene un conflicto conmigo, bueno, hacete cargo vos del conflicto que tenés conmigo, yo no tengo ningún conflicto con vos, ¿sí? Entonces no me voy a hacer cargo de la situación y voy a avanzar, voy a seguir avanzando, ¿sí? Hay personas que se quedan estancados en conflictos, en cosas que dijeron, en cosas que... Si no es verdad, si vos no tuviste nada que ver, ¿sí? Déjalo, que entre ellos, ¿no? Entre ellos mismos incluso a veces empiezan a tener sus problemas. ¿Por qué? Porque son gente que le gusta hablar mal, porque son gente que le gusta el chisme, porque son gente que le gusta la mentira, le gusta el engaño, la manipulación. Entre ellos mismos después se terminan matando. Entonces, no te metas vos en eso, sé más vivo, ¿sí? Y perdónalos. Tráigaselos al Señor. El Señor sabrá qué es lo que va a hacer con ellos, ¿no? ¿Qué dice las Escrituras? No lo puse acá al pasaje, pero ¿qué dice las Escrituras? Si tenés algún conflicto con alguno, ¿sí? Apresurate a arreglarlo. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que después, con el que vos tenés conflicto, vaya y te lleve al tribunal. ¿Sí? Ahí ya tenemos un ataque del tipo legal, que es el vamos a ver un poquito más adelante. Entonces primero resolvé las cosas antes de que seas vos el que termine sentado en la silla del acusado, ¿sí? Tenemos que ser más vivos, hermanos. Tenemos que ser más despiertos en estas cosas para que el enemigo no tenga ocasión con nosotros, ¿sí? Entonces, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, ¿sí? Grabémoslo a fuego eso, ¿sí? ¿Sí? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, con las tinieblas, con las huestes, ¿sí? Con las huestes de maldad, ¿sí? Contra eso tenemos que nosotros batallar, ¿sí? Entonces, justamente las tinieblas, siempre que nos atacan, sus ataques son inteligentes, ¿sí? No tiran así flechas al azar y bueno, alguien le va a dar. No, las tinieblas, sus ataques son inteligentes y ellos nos estudian para no fracasar, ¿sí? Buscan que nosotros no estemos ni en la posición correcta, ni en el ámbito correcto para atacar, ¿sí? Cuando nosotros estamos justamente desenfocados, ahí es la oportunidad del enemigo para atacar, ¿sí? Bien, tenemos dos tipos de ataques, ¿sí? Tenemos los ataques físicos y los ataques legales, ¿sí? Los ataques físicos tienen que ver con la brujería, tienen que ver con el pecado y también con el área económica, ¿sí? Justamente la brujería, ¿qué hacen? ¿En qué se basa la brujería? La brujería se basa en transformar un objeto o transformar algo en alguien, ¿sí? Entonces, por medio de ese objeto, yo hago todas las cosas que yo quiero que le pase a la persona, las hago en el objeto, ¿sí? Como el típico vudú, ¿sí? El muñequito de vudú. Eso tiene que ver con la brujería, ¿sí? Yo hago algo, ¿sí? En este plano, digamos, natural, pero que representa en el ámbito espiritual justamente lo que yo quiero, el efecto que yo quiero lograr, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, eso tiene que ver con la brujería, ¿sí? Entonces, ¿la brujería qué busca? Busca generar conflictos en el matrimonio, cambiar el ámbito del hogar, ¿sí? La atmósfera del hogar, afectar nuestra economía, que nos vaya mal, ¿sí? Por medio de la hechicería se largan dardos del enemigo, saetas, flechas, ¿sí? Que vienen a generar enfermedades,
a abrir portales infernales, a traer malestares, ¿sí? Por eso también cuando nosotros tenemos enfermedades, cuando hay algo que le ocurra a nuestro cuerpo físico, ¿sí? Nosotros tenemos que analizar, tenemos que discernir. ¿Es una simple gripe? ¿Es un simple dolor de cabeza? ¿O hay algo que está sucediendo? ¿Sí? Porque justamente el enemigo está constantemente buscando largar y lanzar esos dardos para que nosotros caigamos, ¿sí? Otra cosa, otro tipo de ataque físico tiene que ver con el pecado, ¿sí? Hay ataques que lo que buscan justamente es que pequemos, ¿sí? Que accedamos al pecado, ¿sí? Y para esto nosotros tenemos que sentirnos atraídos por algo. O sea que la atracción es una herramienta de las tinieblas, ¿sí? Para hacernos caer, ¿sí? Por eso nosotros también tenemos que conocernos a nosotros mismos, ¿sí? Tenemos que ser capaces de autoanalizarnos, de mirarnos para adentro y descubrir qué es lo que a nosotros, lo que se puede transformar en una plataforma para que el enemigo opere en nuestra contra, ¿sí? ¿Qué es lo que a nosotros nos atrae? Que es ilícito, ¿sí? Que puede llegar a transformarse justamente en un ataque, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el hombre peca, la definición de pecado, de pecar en el hebreo es errarle al blanco, ¿sí? Entonces, cuando nosotros le erramos al blanco, justamente nos desviamos, nos salimos del camino. ¿Quién dijo que era el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, si nosotros pecamos, nos salimos del camino, o sea que nos salimos de Jesús, ¿sí? Si nosotros nos salimos de Jesús, recuerden que hay varios versículos de la Biblia que por ahí dicen en Cristo, ¿no? Los que están en Cristo, nueva criatura son, los que están en Cristo no hay condenación, ¿sí? Entonces, si yo me mantengo en Cristo, las tinieblas no tienen ocasión conmigo. Ahora, si yo me corro, ¿sí? Si yo me salgo de Cristo, entonces ahí estoy al horno. Es ahí donde estoy expuesto, digamos, a los ataques del enemigo, ¿sí? Entonces ahí donde las tinieblas pueden operar y establecer sus trampas, ¿sí? Hay distintos tipos de trampas, ¿sí? Están los pozos cenagosos. ¿Han escuchado los pozos cenagosos? ¿No? Bueno. Los pozos cenagosos, ¿sí? Son lugares donde la gente cae. Las escrituras hablan de los pozos cenagosos. Es más, no sé si... No lo toqué yo, pero hablé de los pozos. Los pozos cenagosos, ¿sí? Justamente es como barro, ¿sí? Es un barro que se te pega, ¿sí? Es como el barro, como si te cayeras en un pozo de barro, ¿sí? Como brea. Sí, pozo bien, ese barro que es bien pegajoso, así. ¿Sí? Donde que son justamente trampas de las tinieblas, ¿sí? Donde la persona justamente, ¿vieron como si estuviéramos en las arenas movedizas? Parece que mientras más querés salir, más te hundís. Mientras más querés salir, más te hundís. Bueno, así son esos pozos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona ha pecado, ¿sí? Pero no se arrepiente, ¿qué pasa? Ese barro, ¿sí? Se le pega y se le seca, ¿sí? La persona se queda ahí como seca, ahí en ese pozo, ¿sí? Entonces, justamente por eso es como que quedan atrapadas, ¿sí? En ese pozo y se quedan atrapados en esa situación de pecado. Es como que no pueden salir, justamente no hayan salida de esa situación porque están ahí como pegados, ¿sí? A ese pozo, a ese lugar, ¿sí? A esa trampa, ¿sí? Y le ocurre generalmente este tipo de trampas, ¿sí? Le ocurre, por ejemplo, a personas o matrimonios o familias que se han separado, ¿sí?
y no se arrepienten de su pecado y buscan, o sea, y permanecen en ese estado de pecado, ¿no? Y que buscan, a veces buscan formar sus propias familias, ¿sí? Permanecen en ese estado de pecado, ¿sí? Y no se arrepienten de eso, les parece que está bien. Esa situación les parece que es la correcta, ¿sí? Después están los valles de sombra y de muerte. Este sí, lo escuchás. Sí. Este lo vimos en el Salmo 23, la semana pasada. El valle de sombra y de muerte, ¿sí? También son etapas por las que pasan las personas, ¿sí? Pero el problema con estos valles de sombra y de muerte es que cuando la persona no entiende que es algo temporal, ¿sí? Cuando la persona no entiende que es una etapa por la que está pasando y se queda en ese valle de sombra y de muerte. Cuando eso sucede, justamente la persona se deprime, tiene angustias profundas, vienen las enfermedades, pierde el sentido de la vida, ¿sí? Después están los lazos del cazador. ¿Han escuchado los lazos del cazador? Amén. Los lazos del cazador, ¿sí?, se producen justamente por medio de la brujería, ¿sí?, o encantamientos. Se utiliza primero la seducción y lo próximo que se busca es que caiga en los pozos cenagosos, ¿sí? O sea, el primer método del lazo del cazador justamente es seducir o atraer, ¿sí?, a su presa y que después quede en esos pozos donde justamente ya no pueda salir, ¿sí?, donde queden atrapados ahí. El Salmo 91 está acá. Salmo 91. Sí, el Salmo 91 habla de los lazos del cazador. Y después están las prisiones, ¿sí? Que también, ¿sí?, el enemigo justamente ¿qué hace? Por medio del pecado ya tiene acceso a nuestras vidas y ¿qué hace? Aprisiona nuestra alma en cárceles, ¿sí? Que eso también, creo que lo hablaba el Salmo 23, ¿sí?, que sentía que su alma estaba como presa, ¿sí? Y bueno, después otro tipo de ataque tiene que ver también con el ataque económico, ¿sí? Lo que busca en este tipo de ataques económicos es que seamos malos mayordomos, ¿sí? O sea, que seamos malos administradores, ¿sí? Que seamos malos administradores de lo que el Señor suelta sobre nuestras vidas. Entonces eso busca, o eso lleva a que terminamos dependiendo de Faraón, ¿sí? Terminamos dependiendo de este sistema, terminamos dependiendo de este sistema babilónico, egipcio. Entonces también cuesta mucho salir de esa opresión, ¿sí? Pero justamente tiene que ver con estos ataques físicos que a veces decimos fue una mala pasada, o fue una mala temporada, o fue, no, es un ataque, ¿sí? Es un ataque de las tinieblas. Bien, después tenemos el otro tipo de ataques, sí, que tiene que ver con los ataques legales, que es lo que les hablaba hace un ratito. Estos ataques legales sí que justamente tienen que ver cuando yo tengo un asunto sin resolver, ¿sí? Cuando yo tengo un asunto sin resolver, o tengo un problema, algo que yo no he resuelto, ya sea con alguien o conmigo mismo, ¿sí? Eso da lugar a que justamente nosotros seamos llevados a la silla del acusado, ¿sí? Que nos sienten en la silla del acusado, ¿sí? Por eso las Escrituras nos hablan siempre de reconciliarnos, de perdonar, ¿sí? De arrepentirnos, ¿sí? De que estemos bien con todos, si es posible, dentro de nuestras posibilidades, que estemos bien con todos, ¿sí? Aún que amemos a nuestros enemigos, que ayudemos al prójimo, ¿sí? ¿Por qué? No es porque, vamos a hacernos los buenos. No, vamos a ser inteligentes. Yo sé, ¿sí?, que si yo tengo un conflicto con alguien o si yo tengo un conflicto en mi interior, eso lo habilita al enemigo a sentarme en la silla del acusado, ¿sí? Y si lo que el enemigo está diciendo es verdad, ¿no? Porque el enemigo también es astuto y dice, yo no lo voy a sentar ahí porque sí, no, lo voy a sentar porque realmente hay algo con el que yo lo puedo acusar, ¿no? Como decíamos, las tinieblas, sus ataques son inteligentes, ¿sí? Sus movimientos son inteligentes. Entonces,
buscan que ese ataque también sea de manera inteligente y buscan tener éxito, ¿sí? Así como nosotros buscamos tener éxito cada vez que libramos una batalla, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos aseguramos, ¿sí?, de cerrar como todos los frentes, como quien dice, ¿sí?, no es posible este tipo de ataques. No es posible un ataque legal de parte de las tinieblas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les decía, si no, nosotros somos los que podemos ser llevados a juicio. Nosotros podemos llevar a juicio a alguien, ¿sí?, o ser nosotros llevados a juicio, ¿sí? Las escrituras siempre hablan de que cuando hay un asunto legal hay que tener testigos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos presentar una causa o queremos justamente llevar a alguien a juicio, tenemos que tener testigos, ¿sí? No podemos nosotros movernos así nomás, decir, no, Señor, yo te presento esta causa, o yo sé, o mi vecino hace brujería, Señor. No, yo tengo que tener testigos, ¿sí? Alguien más, 2 o 3, yo tengo que saber que 2 o 3 personas más lo han declarado también. ¿Viste que la vecina? ¿Viste que esta? ¿Viste que tal? Bueno, listo, ya tengo mis testigos. Yo me presento delante del Señor, ¿sí? Presento la causa, fulanito de tal hace brujería y tal y tal y tal persona lo han declarado, ¿sí? Esa es una forma legal, ¿sí?, y correcta de presentar un asunto legal delante del Señor, ¿sí? Tengo que hacerlo con testigos, ¿sí? Las personas no es que tienen que estar orando conmigo, ¿sí? Simplemente yo tengo que nombrar las personas y el Señor, sí, efectivamente, porque el Señor las escucha, ¿sí? El Señor escucha todo lo que nosotros hablamos. Entonces, vas a ver que efectivamente es así. Y entonces ahí, bueno, obviamente esa persona será juzgada y esa persona se tendrá que arrepentir. Yo me acuerdo antes, se decía que se arrepienta, que se muera, me acuerdo que los brujos, ¿no? Que se arrepienta, que se muera. Que se arrepienta, que se muera, decían. Bueno, y lo que pasa es que en realidad es más o menos lo que sucede, ¿no? Porque, o sea, o se arrepiente o, bueno, o su fin no es el mejor, ¿no? Entonces, estas son, obviamente que esto era mucho más largo, ¿sí? Pero yo no quería hacérselos tan largo en esta mañana porque no es la intención de tampoco darles más información. Pero entender, lo primero que yo quería que en esta mañana nosotros entendamos que estamos en batalla, estamos en guerra, ¿sí? Hay un movimiento en los aires, porque yo entiendo que es a causa también de lo que el Señor nos ha hablado, ¿sí? El Señor, nosotros comenzamos este año declarando multiplicación. Nosotros comenzamos este año declarando que era un año de multiplicación, ¿sí? Se han declarado palabras también desde la Casa Central, ¿sí? Que el año 2026 las casas iban a recibir, los anexos iban a recibir sus tierras, iban a recibir su casa. Entonces nosotros estamos creyendo en todas estas cosas y entendemos que justamente los territorios son los que están siendo batallados, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay justamente territorios que tienen que ser liberados. Ahora, si ni yo estoy liberado, no puedo ir a liberar ningún territorio, ¿sí? Yo no puedo librar ninguna batalla si yo tengo asuntos que resolver. ¿Por qué? Porque si yo me presento a querer echar fuera siquiera un demonio, ¿sí?, eso va a tener consecuencias en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo cosas que resolver todavía. Entonces, queremos multiplicación, queremos el terreno, queremos la casa, pero tenemos cosas sin resolver nosotros, ¿sí? Entonces, no vamos a poder avanzar si no primero no resolvemos lo que tenemos que resolver, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos batallar? ¿Alguien me puede decir una forma en la que nosotros tenemos para batallar? Orando. Amén. La oración, ¿sí? La oración es un medio para nosotros poder batallar.
Otro. La adoración. La adoración también es una forma de batallar. ¿Qué más? Haciendo ayuno. Ayuno es otra forma de batallar. ¿Qué más? La intercesión. Bueno, La intercesión está dentro de la oración. ¿Sí? El nombre de Jesús. ¿Sí? El nombre de Jesús es una herramienta que nosotros tenemos para batallar. ¿Sí? Tenemos identidad en el nombre del Mesías. ¿Sí? Entonces, como sabemos, no es simplemente decir en el nombre de Jesús, sino que entender que realmente yo, al estar en Jesús, yo estoy bajo esa autoridad. Ahora, si yo estoy fuera de Jesús, por más que digan el nombre de Jesús, los demonios me van a matar de la risa, ¿sí? Yo tengo que estar en Jesús, ¿sí? Para que esto realmente tenga su efecto, ¿sí? La sangre de Jesús también, ¿sí? Es la que nos limpia del pecado, la que nos redime, ¿sí? Y la que nos purifica si nos hemos equivocado, ¿sí? Es una forma, ¿sí? También de... es un arma para la batalla espiritual, para la guerra espiritual. Recordemos que la guerra espiritual no es solo con lo de afuera, ¿sí? Porque a veces entendemos, no es para echar fuera los demonios del otro, o es para echar fuera los demonios territoriales. No, pero yo también tengo que ser liberado. Las declaraciones de fe, ¿sí? Que justamente tienen que ver con las revelaciones que vienen de parte del Señor, ¿sí? Hay cosas que a veces que nos ha pasado en las reuniones, por ejemplo, estamos adorando, estamos en la presencia del Señor y de pronto baja una palabra y la declaramos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que está sucediendo en el ámbito, entonces tenemos que ir en pos de eso, ¿sí? El Señor quiere que sus hijos sean ministrados en un área específica, ¿sí? Por ejemplo, en la reunión pasada hablábamos de vaciarnos, hablábamos de sacar lo que estaba en el lugar del Señor, ¿sí? Entonces, este tipo de declaraciones, ¿sí? También son armas, ¿sí? O es un arma en la batalla espiritual, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado a nosotros para ir a la guerra? La palabra. También Es lo mismo. la armadura, ¿sí? La armadura de Dios, ¿sí? El casco, la espada, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el cinto de la verdad y el escudo de la fe. El yelmo es el casco de salvación, ¿sí? Eso lo encontramos en Efesios, ¿sí? Efesios 4. Ay, no recuerdo bien. Porque habíamos leído Efesios 6:12. No. No, tiene que estar por ahí nomás. Fíjate en el siguiente. ¿En el 5? No, en el versículo siguiente, a ver si empieza a hablar algo de eso. Lo que yo estoy mirando acá se ve acá. Ah. Pues si no lo buscamos, no hay problema. Efesios 6, 10 al 18. No, por ahí cerquita. Sí, por eso tenía que estar acá nomás. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Uy, qué palabra. Bueno, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. El 14. Estar firmes pues. Estad pues firmes. Ceñida vuestra cintura con la verdad.
revestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El 16, en todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. El 17, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Sí? El 18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, no con mis emociones, sino en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. 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 Es bien clarita la palabra, ¿sí? Ahí nos dice todo lo que nosotros tenemos que... No, si yo me ponía a explicarles todo lo de la Escritura, no nos vamos más, ¿sí? Todo lo de la armadura, ¿sí? Pero quizás lo podamos hacer otro día. Entonces, ¿tenemos herramientas para ir contra las tinieblas? ¿Tenemos armas? Aquel que se sienta desarmado es porque justamente no está tomando de lo que el Señor ya nos ha dado, ¿sí? Para batallar. Entonces, seamos astutos, hermanos. Dice la Escritura, sé paciente o pasivo como la paloma, pero sé astuto como la serpiente, dice, ¿sí? Entonces, vayamos más para adelante, ¿sí? No esperemos el ataque, ¿sí? Yo sé que hay algo que estoy percibiendo, hay algo no estoy bien, ¿no? Y capaz que porque mi esposo me dijo esto, capaz porque mi esposa me dijo esto, capaz porque el vecino, capaz... No, despertate, date cuenta, hay algo que te está pasando, hay un ataque, hay algo que está... Me duele la cabeza y ya me tomé no sé cuántas pastillas y no se me pasa. Bueno, ponete a orar, hay algo que está pasando, ¿sí? No nos movamos solamente en lo natural. No solamente nos movamos en el ámbito natural, ¿sí? Empecemos a ir más allá, empecemos a darnos cuenta que somos seres, ¿sí? Que no solamente somos naturales, sino que hay un espíritu en nosotros, que somos hijos de Dios, que el Señor quiere que seamos parte de su cuerpo y que activemos en su obra, ¿sí? Entonces, movámonos conforme a la identidad que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿sí? La armadura del Señor es lo que justamente nos hace a nosotros tener victoria, ¿sí? Bien. Quería leerles un poco... Bien. Quería hablar un poco acerca de los sitios espirituales, ¿sí? A las escrituras también hablan de cuando, de hecho los salmos por ahí también hablan de cuando somos sitiados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sos sitiado? Quiere decir que sos rodeado, ¿sí? El enemigo te tiene rodeado. ¿Cuál es la característica de un sitio espiritual? ¿Sí? La característica de un sitio espiritual es que nada sale ni nada entra, ¿sí? Entonces estás como aislado totalmente del exterior, entonces no podés saber nada de lo que pasa afuera, ¿sí? Estás como encerrado, ¿sí? Y no tenés contacto con el afuera. Justamente entonces eso es lo que a vos te impide orar. Eso es lo que a vos te impide tener ese contacto, ¿sí? Con el Señor. ¿Por qué? Porque estás sitiado. El enemigo te tiene sitiado. Y la intención de las tinieblas es que si llega a salir algo, salga justamente... Me llamo Owen. Ahora sí podés decir que ahora... Paren que lo quiero leer bien para que no... Para no decirles lo que no es. Lo que yo te dije. Bien, que nada salga ni nada entra, ¿sí? Lo que salga, ¿sí? Es
lo que está muerto por los enemigos, ¿sí? Y lo único que pueda entrar sean los cielos, ¿sí? Eso es la única comunicación, digamos, que buscan las tinieblas que haya entre lo interno y lo externo, ¿sí? Justamente, si yo estoy aislado, si yo estoy encerrado, ¿qué me va a faltar? La comida. La comida, ¿qué más? El aire, el oxígeno, ¿sí? Yo no tengo aire para respirar en cualquier momento, no va a pasar mucho tiempo que yo, ¿sí? Entonces, el enemigo lo que busca eso es asfixiarte justamente, ¿sí? En esos sitios espirituales. Hay muchos que muchas veces se sienten asfixiados. Sienten que les falta el aire, sienten que no pueden respirar, sienten, ¿sí? Son estos sitios espirituales donde muchas veces nos encontramos y justamente son estas trampas, ¿sí? Del enemigo que justamente buscan afectar distintas áreas de nuestra vida, ¿sí? Buscan que perdamos el deseo de orar, buscan nuestro estancamiento económico, buscan justamente que entremos en desesperación, generando conflictos en la familia, ¿sí? Pero bueno, como entendemos también hay, si esto es a causa del pecado, el enemigo, las tinieblas están funcionando de manera legal, ¿sí? Ahora, si nosotros entendemos que estamos bien delante del Señor, nosotros tenemos todo el derecho de romper con ese sitio espiritual, ¿sí? O de salir o de romper con todo lo que el enemigo está haciendo en nuestra contra, ¿sí? Porque nosotros tenemos como la de ganar, ¿sí? Por eso es que para nosotros tener la victoria tenemos que justamente buscar estar legales en el ámbito espiritual, ¿sí? A veces decimos, no, pero yo estoy orando, pero yo estoy... y no pasa nada. ¿Te analizaste? ¿Te fijaste si esa oración está llegando realmente al trono del Señor? ¿Te fijaste si realmente... dice las Escrituras que el esposo que no trata bien a su esposa, ¿qué hace? ¿Le genera que su oración no llegue? ¿Sí? Entonces, hay cosas que hacen que justamente nuestra oración no llegue. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos. Capaz que estás haciendo la guerra espiritual, pero no está teniendo efecto. ¿Por qué? Porque hay conflictos, porque hay cosas sin resolver, ¿sí? Y nosotros tenemos que estar atentos a estas cuestiones. ¿Amén? Bien.